sino sigo siendo testigo de lo que Dios está y aún va a seguir haciendo. Amén. Quiero que reciban saludos del comité ejecutivo de nuestro amado señor obispo, ¿verdad? Compartíamos con él unas palabras en esta semana, y lo primero que pues él me mencionaba era que trajera saludos hacia ustedes, ¿verdad? También reciban saludos del presidente, ¿verdad?, de Misiones, nuestro hermano Germán, reverendo Germán Morales. Gloria sea al Señor, que también queriendo estar acá, pero también lamenta el no poder estar, pero me dice salúdalos, que sigan adelante. Amén. Así es que me alegro. Bendigo la vida del reverendo Medrano, gloria sea al Señor, de la misionera Belonenda, gloria sea al Señor, su esposa, de nuestra hermana Xiomara, líder también de Joyas de Cristo, gloria sea al Señor, de los obreros, nuestro hermano Ardón, su esposa, gloria sea al Señor, que también están allí en un lugar también iniciando una obra. Y todo esto nos ayuda a seguir adelante, amados. Gloria sea al Señor. Por ahí está también nuestra evangelista Marta. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga. Ya está. Ella está calladita allí en la esquina. Alabado sea el Señor. Bien, a lo que venimos. Dios bendiga también a los que ya días no los veíamos, pero nos hemos vuelto a ver. ¿Qué dice usted? Creyeron que se iban a deshacer de mí. No tan fácil. Alabado sea el Señor, amén. Así que ¿qué le parece si se pone sobre sus pies? Honramos también a nuestro hermano y líder Freddy. Gloria sea al Señor. Él es el culpable de que estemos acá. Gloria sea al Señor, poderoso Dios, amén. Así que quiero compartir con ustedes una palabra en esta noche. Gloria sea al Señor. Una porción bastante conocida. Vaya conmigo al libro de Filipenses. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 7 en adelante. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Reciban saludos también de nuestra iglesia allá en Silver Spring, Palabra de Vida. Y excuso a mi amada esposa, ¿verdad? Ella no está conmigo en esta noche. En esta semana hace una semana atrás tuvo una cirugía en uno de sus ojos, una operación. Y ya está. Le digo yo que me alegro porque ahora me va a mirar mejor. Alabado sea el Señor. Amén. Así es que reciban saludos también de parte de ella. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Lo leemos entonces a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin, dice, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Oramos a Dios en esta noche. Incline su rostro y ayúdeme a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Pedimos que tu palabra en esta noche, Señor, sea esa espada de dos filos, Dios mío, que penetra lo profundo, que discierne, Señor, las intenciones. Espíritu Santo, presente en el medio nuestro, háblanos, Señor, háblanos, Dios mío, que tenemos hambre, Señor, que tenemos sed de ti, Señor. Envía, Dios eterno, tu buena palabra, Dios mío, de tal manera, Señor, que en esta noche, Dios amado, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos por ella, Padre, en Cristo Jesús, por quien damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar su asiento, siéntese bien y abróchese los cinturones. Solo existe una voz. Permítame ser corto, rápido, conciso y preciso. Solo existe una voz. En el año de 1907, Freddy, ya hace mucho tiempo, en el año de 1907 había un hombre llamado W.H. Murphy. Murphy se encontraba manejando, porque Murphy era un conductor. Él manejaba ferrocarriles, él manejaba trenes, él era conductor de tren. La historia dice que en uno de sus viajes, mientras Murphy manejaba un viaje largo, se encontraba por las montañas del norte de Carolina, operando aquella máquina. La historia cuenta que mientras Murphy, oiga bien, manejaba aquel ferrocarril, habían 300 personas que iban como pasajeros de ese tren. Y quiero tratar en esta noche de poder obtener su mayor atención para que todos podamos ver el común denominador de lo general a lo objetivo. W.H. Murphy era un piloto. Una vez más, él manejaba un ferrocarril, un tren. En uno de sus viajes lejos, Murphy manejando, en esa noche se encontraban 300 personas adentro, a bordo de aquel tren. Mientras aquel tren, aquel locomotora va atravesando el estado de North Carolina, precisamente por allá por las montañas de Apalache,
Murphy, cuando los viajes eran largos, muchas veces el tren tenía que hacer un switch, tenía que cambiar de carril. Iban en un carril por cierta distancia, pero a los viajes largos él tenía que cambiar de carril. Murphy no era un chofer nuevo. Murphy no era un chofer novato. Murphy sabía, era un hombre de experiencia. Óigame bien, un chofer de muchos años, un chofer que conocía y que sabía mantenerse al pendiente de la atmósfera en la que él se encontraba. Quiero tratar de llevarlo a lo importante que era que Murphy pudiera estar enfocado no solamente en lo que él estaba haciendo como piloto, sino que él pudiera entender que lo que él estaba llevando eran 300 personas juntamente con él. Hasta ahí parecía ser que Murphy tenía todo bajo control. Murphy entendía las leyes de tráfico. Murphy se comunicaba y parecía ser que todo estaba bien. Hay un momento en el que a unas cuantas millas el tren tenía que cambiar de carril. Mientras se va acercando a unos cuantos kilómetros, Murphy comienza a sentir algo que llama la atención a él. Algo que nadie más podía entender. Alguien que nadie más podía experimentarlo. Pero una vez más, iglesia, Murphy no era un novato. Murphy era un hombre de experiencia. Pero con todo y eso, Murphy se comunica y parecía ser que todo estaba normal. Parecía ser que era una noche tranquila. Parecía ser que era un momento perfecto y que nada podía pasar. Pero surge eso en Murphy. Algunos le dirán como esa sospecha, como ese sexto sentido. Otros dirán como eso que no te deja. Pero Murphy decide hablar con el copiloto, con el ingeniero que va con él. Y le dice, ¿sabes qué? Hay algo que, aunque no lo entiendo todavía bien, pero quiero pedirte un favor. Quiero que reduzcas la velocidad. El copiloto lo mira sin entender qué es lo que está pasando, pero dice, está bien. Y comienza a reducir la velocidad. Murphy vuelve y se comunica a la estación pidiendo más información. Las luces estaban bien, las señales estaban bien, parecía ser que no había nada. Mas sin embargo, Murphy vuelve a decirle a aquel copiloto, a unos cientos metros de distancia donde tenía que cambiar de carril, vuelve a decirle, necesito que pares la locomotora. Necesito que detengas el tren. A lo que el copiloto lo mira sorprendido, sin entender por qué le está pidiendo eso. Si todo aparentemente se ve normal, se ve bien. El copiloto decide, después de que ha reducido la velocidad, decide detener el tren. Y comienzan a esperar. Murphy vuelve a llamar una vez más, vuelve a preguntar, vuelve a asesorarse y todo está normal. Mientras están esperando, aparece a lo lejos una luz.
de una locomotora que venía por error en un carril equivocado y tenía que hacer el cambio de carril justamente donde Murphy tenía que también hacer el cambio de carril. ¿Qué quiero decirle? Que si Murphy hubiera continuado y hubiera hecho el cambio, estas locomotoras hubiesen impactado una con la otra. Y no solamente se hubiera perdido lo que es lo material, sino que se hubieran perdido 300 vidas. Algo que me llama a mí la atención, para hacerle corta la historia, que después de todo, entrevistan a Murphy y le preguntan qué fue lo que pasó, cómo es que él logró detenerlo, cómo es que a él le surgió esa idea, cómo es que de repente a él se le ocurrió hacerlo. Murphy los ve a los periodistas, mira la prensa y Murphy responde: es que prefiero detener la locomotora antes de pensar que yo estoy en lo correcto. Quiero decirles en esta noche, Murphy no era un joven piloto. Murphy era un piloto de años de experiencia, un piloto que conocía el área, conocía el ambiente, conocía la atmósfera. Y mientras yo leo esta historia, mientras yo veo lo que Murphy responde, yo vengo hoy y traigo esta historia para que usted y yo recordemos quién es Cristo, quién es Jesús, quién es aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque al recordarlo, nosotros nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros no somos nuevos en esto, que nosotros no somos quizás personas que hemos comenzado, somos personas que sabemos quién es Jesús, sabemos de lo que es capaz su poder. Romanos dice que no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder, porque es potencia, porque no solamente es algo que hemos oído, es algo que hemos conocido, lo hemos sentido y ahora podemos transmitirlo. Entonces me llama a mí tanto esta historia, me impacta tanto, porque Murphy responde: prefiero detener el tren, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo comprenda, aunque parezca que estoy equivocado, pero prefiero detenerlo antes de pensar que puedo estar equivocado. ¿Sabe cuántas veces nosotros seguimos haciendo las cosas para que no piensen que estamos equivocados? ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos hecho más de una, 2, 3, 4 sin darnos cuenta? Sin darnos cuenta. Mire, déjeme decirle, sin darnos cuenta que cuando miramos para atrás no es 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 10 que tienen sus ojos puestos sobre ti. Murphy sabía que lo que iba en aquel tren con él eran 300 personas. Pastora,
Yo no sé cuántas personas Dios ha puesto acá, líderes de esta iglesia, diáconos de esta iglesia, miembros de esta iglesia. Yo no sé cuántas personas Dios ha traído, cuántas personas más Dios va a traer, pero hay algo que debemos entender, que solamente el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Solamente el Espíritu de Dios es quien nos va a poner, como dijo Murphy, ese sexto sentido fue para él, pero para nosotros no hay sexto sentido, no hay séptimo sentido, no hay noveno sentido. Para nosotros hay un Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige y que nos empuja todo el tiempo a hacer la obra. Entonces es importante, mire qué importante es el que nos mantengamos en la atmósfera. Qué importante es, como dijo mi hermana, si venimos a la iglesia, perdóneme, no fue al parque, fue a la iglesia. Si venimos a la casa del Señor, perdóneme si no le gusta levantar la mano, pero aquí levantamos la mano. Perdóneme si no le gusta que gritemos gloria a Dios, pero aquí adoramos al que vive. Y esta historia no solamente me llevó a mí a pensar como pastor, sino que llevó a mis líderes también a pensar cómo va lo que tú estás guiando. ¿Estás guiando tu hogar, padre? ¿Estás guiando tu hogar, madre? ¿Estás guiando a tus hijos? Si tú no estás en esa atmósfera, no solo te impactarás tú, se impactarán ellos también. Y le traigo una noticia que ya es noticia y usted ya la ha escuchado. La noticia en La Nación dice que están buscando algo que cambie las mentes. La Nación gime por personas que conozcan a Dios. En esta historia o en estos versículos que nosotros leímos, es un hombre, Pablo, hablando. Pero no solamente está hablando, sino está identificándose él mismo. Porque hay un momento, iglesia, hay un momento, hermano, hay un momento, ministro, donde debemos detenernos y mirarnos nosotros. No solamente mirarnos en el espejo. Mire, la Biblia está llena de hombres y de mujeres que causaron revolú, impacto en la vida, en sus tiempos. Podríamos hablar de Esther, podríamos hablar del cambio que Noé, podríamos hablar de David, uno de los más conocidos líderes. ¿Qué le puedo decir de David? ¿Qué le puedo decir de David que usted no sepa? ¿Qué le puedo decir de David que usted no sepa? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué usted se recuerda de David? ¿Qué se recuerda? De aquel joven que fue desechado, de aquel joven que siempre pasaba en la montaña, de aquel joven que un día llegó el profeta, de aquel joven que un día fue coronado o ungido como rey, de aquel joven. ¿Qué puedo decirles de David? Nosotros pareciera que conocemos toda la historia, toda la vida de David, pero ¿sabe algo que me impacta de David? Porque a veces solo hablamos de David, pero los inicios de David no fueron el final de David, ni lo que fue el desarrollo de David. Porque si hay algo que a mí me encanta de David, es que él fue el líder de un grupo de hombres que mataban gigantes, que mataban osos, que mataban leones,
Entonces, al pensar en eso, yo le hago la pregunta: ¿qué clase de líder entonces era David? A ver, ¿qué clase de líder era David para que los que mataban gigantes lo siguieran a él? No, yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Será que era uno que hoy amanecía con la luna en cuarto menguante? ¿Será que amanecía sin ganas de adorar? Yo quiero que usted tenga una idea. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa idea, debemos recordar. Juan dice en el capítulo 15, si no estoy mal, Juan dice que no lo escogimos nosotros a él, sino que fue él quien nos escogió a nosotros. Entonces vale la pena que cuando nosotros nos veamos en el espejo, nos recordemos de estos hombres. Y yo veo a David, y yo veo a David, y yo veo a David, yo digo, wow. Mire, hasta el punto de que cuando vemos a David, hasta una canción le hicieron, que Saúl mataba a 1000 y David le da una idea a eso. O sea, ¿cuál era el carácter? ¿Cuál era el perfil? ¿Cuál era el porte de aquel hombre al que la gente lo seguía? Y si hay algo que nosotros nos debe de llamar la atención, es allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22. Sabe que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, ya voy a ir finalizando, habla sobre un momento que creo que ese capítulo es el que más lo asemejan a lo que es la pastoral. Porque en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, déjeme leérselo, capítulo 22 del primer libro de Samuel. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Hay algo que quiero mostrarle. Hay algo que yo sé que usted ya lo sabe. Y yéndose, dice en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, luego de David de ahí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron ahí. Pero en el versículo que continúa nos describe el carácter, la condición, la vida en la que las personas llegan ahí. Entonces, al hablar de este capítulo, yo creo que este es uno de los capítulos que más se acerca a la pastoral, ¿no? Porque uno tiene que llegar y bregar con los afligidos, con los que están endeudados, con los que vienen con el corazón roto, con los que vienen amargados de espíritu por la vida. Entonces, es interesante, amado, que nosotros como iglesia veamos que en nuestro ministerio no todo el que viene con ese espíritu de gozo, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa alegría. Al contrario, muchos de nosotros llegamos como ellos. Y pensar de que al hablar de estos hombres, porque no solamente hablamos de ellos como los afligidos, como los endeudados, sino que más adelante la Biblia también nos habla de cómo fue el proceso. Pero para ver el resultado del proceso hubo un inicio. ¿Qué quiero decirle? Que no todo lo que estamos acá en esta noche, a muchos de nosotros se nos ha olvidado que Dios nos llamó para matar gigantes también. Quizás Dios te puso sobre aquellos que matan leones.
veces tú lo miras y dices, ay, ese hermano va, ese que viene ahí. Mira, tú no sabes si el que viene ahí va a ser el próximo Benaías, que se tiró al pozo en un tiempo de nieve, encontró al león y lo mató. Me llama a mí la atención, iglesia, porque no solamente me encuentro aquí celebrando con ustedes los 4 años, sino que nos encontramos en una noche, óigame bien, en una noche histórica. Si usted pensaba que este era un culto regular, déjeme decirle, está equivocado. Esta es una noche que va a quedar escrita en las minutas de la historia de esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la noche que Dios separó para llevarnos de un nivel a otro nivel. Y al principio lo dije, para mí fue una gran alegría. ¿Sabe por qué? Porque pudimos, y cuando entraba por esa puerta le decía a la pastora, hoy en esta misma noche pudimos haber dicho, pastor, ¿por qué no lo hicimos? Hubiéramos intentado hacerlo. Porque muchas veces pensamos así, mas sin embargo no lo intentamos, sino que sabíamos que el que nos llamó era poderoso para sostenernos. Por eso Filipenses nos enseña esa gran realidad de que no solo se trata, como lo leímos, no solo se trata de nosotros, se trata de Él. Porque la Biblia nos lo dice, que no, oiga, no escogió así al azar, no. Ya sus ojos estaban puestos sobre cada uno de nosotros. Y en esta noche, iglesia, yo solamente quiero recordarles quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y a través de esa historia que les mencioné al principio, mire, estamos viviendo en un mundo donde muchas voces quizás se escuchan. La voz de las noticias, la voz de las leyes, tantas voces. Pero ¿qué voz es la que tú estás escuchando? ¿Qué voz? ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? ¿La que te dice sigue adelante? ¿O la que te dice esto no va para ningún lugar? Yo lo entiendo. Todos pasamos por un momento. Yo recuerdo que pasé por un momento donde el tesorero o la tesorera todos los meses cerrábamos, porque para la tesorera todos los meses cerrábamos. No iba a haber para pagar la renta, no iba a haber para pagar la renta, y todas las reuniones eran para amenazarnos. 3 meses nos quedan, 2 meses nos quedan, 6 meses nos quedan, porque es así. Es así. Ponga los pies sobre la tierra. A veces pensamos que no. A veces pensamos que esto simple y sencillamente no va para ningún lugar. Pero cuando decidimos creerle a Dios, pero cuántas cosas, dice Él, eran para mí ganancia, y hoy las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, dice, del cual lo he perdido todo.
he perdido todo. Yo no sé si usted cantó esa alabanza que cantó mi hermana, que desde que le conocí, la vida me cambió. Mire, porque si hay una alabanza que toca mi vida es esa, ¿sabe? Yo no sé usted, pero desde que yo lo conocí, algo cambió. Y yo le voy a adorar. Es más, yo a veces platicando con mis hijos, y finalizo platicando con mi esposa, yo le digo, ¿sabes qué? Hoy recuerdo que yo conocí al Señor primero que a ti. A veces mis hijos se ponen un poquito, no te preocupes, si yo conocí primero al Señor, tú llegaste después. De quien me enamoré primero, o quien me enamoró primero. Yo no sé si a usted le pasa, pero a quien yo conocí primero, antes que a mi esposa y a mis hijos, fue al Señor. Y desde que lo conocí, mi vida cambió. Y Pablo lo dice, todo por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura, por ganar, dice, a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la cual, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, dice el versículo 10, de conocerle y el poder de su resurrección. Yo quiero invitarte, iglesia, si en estos 4 años, imagínate, estás contento, estás gozoso, estás dicho, wow, hasta aquí nos ha ayudado. Imagínate todo lo que hay más por delante. Este es el comienzo. Este es el comienzo. El Señor, imagínense, ponga a su hijo de 4 años a caminar. Trate de detenerlo. Imagínense todo lo que nos falta, iglesia, por ganar en el Señor. Yo creo que Dios no los trajo aquí por casualidad. Allá hay un edificio, allá hay otro edificio, y todavía esta área está llena de gente que necesitan conocer al Señor. Queda en cada uno de nosotros, ¿sabe? Expresar a quién hemos conocido. Solo hay una voz, incline su rostro. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Dios amado, que tú nos has concedido. Gracias, Dios mío amado, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, yo te pido en esta noche que bendigas una vez más a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Bendícelo, Señor, y como lo has hecho hasta este momento, Señor. Que tú lo sigas haciendo, Dios. Háblanos, Espíritu Santo. Llena nuestro corazón, llena nuestra vida, Señor, para que lo recibido de tu mano nosotros podamos dar, Señor amado, y que todo aquel que atraviese esa puerta, Señor, sea impactado, Dios mío, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor, de lo recibido de tu mano, Señor, nosotros damos, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya.